¿Sabes qué es lo mejor? Que aunque la física nos perdone, la biología nos va a cobrar el peaje. Por cada día que pases buscando al Mesías, tu cerebro va a envejecer una década. Nos enviaron al matadero con una sonrisa, compañero. Ajusta tu cronómetro, héroe. Vamos a ver si de verdad queda algo de ti para cuando lleguemos al año 30. Imagina por un momento que se logran romper las leyes de la física cuántica. O sea, tienes una máquina, o bueno, mejor dicho, un vehículo capaz de reescribir la propia naturaleza del tiempo. Menudo concepto, ¿eh? Ya ves. ¿Y qué haces con él? Pues, según estos documentos, el Pentágono, en plena Guerra Fría, lo tuvo clarísimo. Viajar al siglo I para infiltrarse en Judea y observar en secreto a Jesús de Nazaret. ¡Ostras! Es que dicho así suena a un experimento de ciencia ficción de bajo presupuesto, la verdad. Pero no, los documentos confidenciales que vamos a desgranar hoy exponen años de investigación súper exhaustiva. Totalmente. Hablamos de una inversión económica incalculable y, claro, el movimiento de toda una maquinaria militar operando en las sombras. Todo esto bajo el nombre en clave de Operación Swivel. O también conocida como Operación Eslabón, sí. Esa es precisamente la promesa de nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en estos diarios, en las notas e informes técnicos, para entender cómo demonios lograron algo así. Antes de continuar con lo que tenemos preparado, un pequeño apunte. Nada supera la experiencia de tener el libro original. Si les falta alguno, les dejamos los enlaces en la descripción. Y porque queremos que este análisis les sea de mucha utilidad, preparamos un PDF descargable con los puntos que veremos hoy. Estén muy atentos, porque en unos minutos diré la palabra clave. Solo tienen que escribirla en los comentarios para recibir el PDF. Continuamos con nuestro análisis. Queremos entender la física real detrás del salto, la tecnología que desplegaron camuflada en la antigüedad, el coste oculto que pagaron los pilotos y esa inmensa red de espionaje. Y, a ver, un apunte fundamental para quien nos esté escuchando. Sí, esto es clave. Hay que quedarse hasta el final de este análisis. Porque cuando lleguemos a la segunda misión secreta y al verdadero motivo por el que querían extraer material genético de Galilea, toda esta historia cobra un sentido muchísimo más oscuro. A ver, para entender cómo pretendían llegar a Jerusalén en el año 30, primero tenemos que olvidar, o sea, borrar todo lo que creemos saber sobre máquinas del tiempo. Según los diarios, un mando militar, al que denominan General Curtis, se basó en un descubrimiento europeo que destrozó la geometría euclidiana clásica. Esa idea de que vivimos en un mundo de 3 dimensiones fijas. Eso es, con el tiempo avanzando en una sola dirección. Pues bien, los científicos del proyecto concluyeron que eso era una absoluta ilusión. Vale, vamos a desgranar esto, porque la base física del proyecto es bastante densa. Según leo en los informes, dictaminaron que tratar de clasificar cientos de partículas subatómicas diferentes, o sea, los mesones, los neutrinos y demás, era perder el tiempo. Literalmente. Afirmaban que toda la materia del universo es una única entidad, una sola, a la que bautizaron como Swivel o eslabón. Claro, y ese concepto de Swivel lo cambia absolutamente todo. Imagina que esa entidad única, ese eslabón, tiene unos ejes imaginarios, ¿vale? Ajá. Pues la variedad de la materia que tocamos y vemos desde una piedra hasta el propio aire depende únicamente de la orientación angular de los ejes de esos swivels. Si cambias el ángulo, cambias la materia. Es alucinante. Y fíjate, al jugar con esos ángulos en el laboratorio, se toparon con algo monumental. Los swivels no están sujetos al paso del tiempo. Ellos mismos conforman el tiempo. Es como si el universo entero fuera un estadio inmenso, lleno de millones de personas haciendo la ola. Me gusta esa analogía. Claro, es que las personas, que serían los swivels, en realidad no se mueven de su asiento. Son siempre las mismas partículas. Lo único que hacen es cambiar su postura. Exacto. Se levantan, se sientan. Eso es. Levantan los brazos, se inclinan y ese simple cambio de ángulo, coordinado, es lo que crea el flujo visible de la ola. Esa ola es la materia y el tiempo fluyendo. Sí, la analogía encaja perfectamente con las notas del laboratorio de Curtis. Lo que percibimos como un instante fugaz es solo la diferencia de orientación angular entre dos swivels. El tiempo es geometría pura. Totalmente. Por tanto, si logras manipular esos ángulos artificialmente, no estás viajando a través de un túnel del tiempo.
Estás reconfigurando la materia para que coincida con otro momento temporal. Pero, a ver, si estamos hablando de reconfigurar ejes cuánticos de una red subatómica, me surge una duda técnica bastante grande. Dime. ¿Por qué el módulo espacial que construyeron estaba atestado de baterías nucleares masivas? Concretamente hablan de pilas SNAP 9A y SNAP 10A. Si es un cambio geométrico o cuántico, ¿para qué necesitas plutonio 238? Pues porque forzar la inversión instantánea de la masa, es decir, girar los ejes de trillones de swivels al mismo tiempo para llevar una nave entera al pasado, exige una fuerza bruta descomunal. Claro, muchísima energía. Muchísima. Piensa en el plutonio de estas baterías nucleares no como el núcleo de una bomba que va a explotar, sino como un horno atómico que arde ininterrumpidamente. Proporcionando una marea constante de energía, ¿verdad? Exacto. Una energía colosal necesaria para doblar el tejido de la realidad sin que el sistema, pues, colapsara a la mitad del proceso. Vale, entiendo la necesidad de energía, pero sigo viendo un problema. En los diarios relatan que los pilotos tenían pánico, pero pánico real, a la desintegración durante el salto. Y con razón. Ya, pero si solo cambias el ángulo de la materia en el tiempo, ¿de dónde viene ese riesgo físico tan extremo de morir desintegrados? Es que la física cuántica no es el problema en ese instante. El problema es la geología más básica y brutal que te puedas imaginar. ¿La geología? Sí, sí. Imagina que inviertes tu masa para trasladarte 2000 años al pasado estando de pie sobre el suelo de un valle. ¿Qué pasa si hace 2000 milenios en esas coordenadas exactas, tridimensionales, había una colina de roca maciza? ¡Ostras! Claro, una colina que hoy ha desaparecido por la erosión. Exacto. Te materializas fusionado dentro de la piedra. Tus átomos y los de la roca intentan ocupar el mismo espacio simultáneamente y, bueno, te desintegras en el acto. Madre mía, es un problema de ocupación espacial pura y dura. Supongo que por eso los manuales de vuelo de la operación Swivel exigían que el módulo hiciera un vuelo estacionario Eso es. usando motores a reacción convencionales, a una altitud, digamos, hiperespecífica. Exactamente 800 pies de altura. Ya estuvieran probando la nave sobre la arena del desierto de Mojave o preparados para el salto real en Jerusalén, debían levitar a 800 pies exactos. Claro, a esa distancia del suelo el margen de error geológico desaparece por completo. Exacta. No hay montañas impredecibles en el aire. Una vez estabilizados en el vacío a esa cota, activaban el plutonio e iniciaban la inversión angular. Menuda locura. Y una vez que consiguieron estabilizar ese proceso a finales de los 60 en Mojave, el proyecto no se quedó en lo teórico, se ramificó con una ambición desmedida. Ya lo creo. En 1966 nacieron 3 programas paralelos. El programa Marco Polo, destinado a explorar otras dimensiones matemáticas, otro proyecto para forzar los ejes hacia el futuro, y el tercero, que es el corazón de los textos de hoy. El proyecto Caballo de Troya. El objetivo enfocado directamente en el pasado de la Tierra. Y el clímax de este programa se fijó para enero de 1973. Con un salto matemático colosal. Calculaban más de 17 millones de horas hacia atrás. Sí, más de 700.000 días de retroceso, aterrizando el 30 de marzo del año 30 de nuestra era. Para este hito construyeron un módulo llamado La Cuna. Porque físicamente recordaba a ese mueble, claro. Eso dicen. Pesaba unas 3.000 libras y albergaba a 2 astronautas dentro. Entre ellos un ingeniero al que identifican como Eliseo y el propio comandante que redacta el diario. Y el plan táctico era posicionar la cuna sobre el Monte de los Olivos, realizar el salto temporal, aterrizar y que el comandante se infiltrase en Judea haciéndose pasar por un comerciante griego de madera. Todo esto para seguir de cerca a Jesús de Nazaret. Pero, ojo, bajo unas reglas de enfrentamiento que rozaban la paranoia absoluta. Me imagino. El tema de cambiar el pasado. Claro. El Pentágono debatió incansablemente sobre el problema de causa y efecto. Si el viajero pisaba algo que no debía, alteraba una cadena de acontecimientos o, peor aún, causaba la muerte de un habitante del siglo I. Las consecuencias al volver a 1973 podrían ser apocalípticas. Podían borrar a naciones enteras del mapa por un simple efecto mariposa. Totalmente. Su misión era de observación pasiva absoluta. Intervenir estaba terminantemente prohibido, y para ello, la cuna contaba con defensas perimetrales. No letales, pero insalvables. Pero a ver, volvamos a la línea temporal de 1973 por un momento, porque aquí hay tela. Cuéntame. Tienes un laboratorio funcional en el desierto de Mojave con una nave de 3.000 libras llena de plutonio.
¿Cómo trasladas físicamente ese armatoste hasta Jerusalén en los años 70 sin que el Mossad se entere? Ah, claro. O sea, los espías soviéticos o los israelíes se darían cuenta. Necesitaban una tapadera brutal que justificara un despliegue militar estadounidense en suelo israelí. El nivel de engaño que orquestaron fue asombroso, de verdad. El general Curtis Bounds, apoyado nada menos que por Henry Kissinger, que entonces era consejero de Seguridad Nacional, contactó con la primera ministra israelí Golda Meir. y con su ministro de Defensa, Moshe Dayan. Washington les ofreció un trato irresistible: construir en territorio israelí una estación receptora secreta para el satélite espía Big Bird, la serie KH-11. Este satélite proporcionaría a Israel fotografías instantáneas de los movimientos militares de los países árabes fronterizos. Un caramelo envenenado perfecto. Los israelíes abren las puertas a los técnicos estadounidenses creyendo que están montando una antena satelital que les dará ventaja en la guerra. Y mientras tanto, Claro, dentro de los contenedores blindados del falso equipo de comunicaciones iba la cuna desmontada pieza por pieza. Me quedo loca. y este encubrimiento logístico nos lleva directamente al escenario geopolítico de la época, que es donde la operación Swivel se vuelve aún más enrevesada, si cabe. Ya, es que aquí hay que hacer una pausa obligatoria. Sí, porque los diarios que estamos analizando entran en un terreno geopolítico extremadamente pantanoso. Totalmente. Y por eso, para quien nos escuche, queremos aclarar que nuestro trabajo aquí se limita a informar rigurosamente sobre el contenido de estos documentos originales. Exacto, de forma imparcial. Eso es, sin tomar partido político ni respaldar las visiones vertidos sobre Estados Unidos, la Unión Soviética, líderes como Nixon o Kissinger o los propios conflictos en Oriente Medio. Es pura y dura transmisión de la fuente. Por cierto, si les interesa tener el material descargable con los puntos que estamos tratando, usen la palabra clave que ven ahora mismo en pantalla. Escríbanla abajo y si aún no están suscritos, denle al botón para seguir toda la saga. Aclarado esto, los documentos señalan la existencia de un complot llamado Rapto de Europa. Según los textos, Washington y Moscú estaban orquestando en secreto la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Un complot a escala global. Sí, el objetivo final era que los países árabes, en represalia, cerraran el grifo del suministro de petróleo a Europa Occidental y Japón. Así estrangulaban a estas potencias emergentes que amenazaban la hegemonía de la Guerra Fría. Sea esto una realidad histórica oculta o simplemente la perspectiva conspirativa de los autores de los informes, lo innegable es que este polvorín global era la distracción perfecta. La cortina de humo ideal. Tienes al mundo entero conteniendo la respiración, a todas las agencias de espionaje mirando hacia los tanques en las fronteras, mientras unos técnicos ensamblan una máquina del tiempo dentro de un hangar en el Monte de los Olivos. Es que es de película. Y bajo todo ese ruido de sables, consiguen ejecutar el salto al año 30. Pero claro, una vez que el comandante pone un pie fuera de la nave en el siglo I, no podía ir armado con un fusil de asalto. Obviamente no. Necesitaba un despliegue tecnológico camuflado, pero capaz de mantenerlo con vida y recolectando datos. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El arsenal biométrico que mencionan combina potencia extrema y discreción. Sí, fíjate en la cuna, por ejemplo. Generaba un escudo protector infrarrojo alrededor de su fuselaje. Este campo creaba una incandescencia sostenida a más de 7.000 grados centígrados. ¡7.000 grados! Sí, calcinaba instantáneamente cualquier bacteria o germen que intentara adherirse al metal. Lo cual tiene todo el sentido lógico. Evitas importar patógenos del siglo XX que diezmarían a la población local. Y evitas llevarte a 1973 algún virus antiguo. Claro, pero a ver, ¿y si un campesino del siglo I se acercaba demasiado buscando cobijo? No querrían freír a un pastor local, ¿no? Para eso tenían una segunda línea de defensa. Un cinturón de ondas gravitatorias que actuaba como un muro translúcido. ¡Qué barbaridad! Si alguien de la época caminaba hacia el módulo oculto, sentía de repente que chocaba contra un muro de viento sólido. Calculan que equivalente a ráfagas huracanadas de 550 kilómetros por hora. O sea, un empuje físico invisible que simplemente les impedía avanzar. Darían la vuelta pensando que era una anomalía climática súper extraña. Exacto. Y luego tenemos la tecnología que llevaba encima el explorador. La llaman la vara de Moisés, por fuera un simple cayado de madera tosca. Como el de cualquier caminante. Eso es, pero por dentro era un cilindro relleno de escáneres médicos y micrófonos direccionales. Aunque mi pieza favorita es el dispositivo NCS, con su activador LEV,
la palabra hebrea para corazón. Sí, consistía en una pequeña cajita disimulada como roble persa, ¿verdad? Sí, y dentro albergaba miles de millones de nanotransmisores. Leía las ondas cerebrales del piloto y las entrelazaba cuánticamente con el ordenador central de la nave, al que llamaban Santa Claus. El flujo de información era telepático e instantáneo. El explorador veía una inscripción en arameo, la pensaba, y el ordenador central procesaba la imagen y devolvía la traducción directamente a la corteza cerebral. En atosegundos. Una pasada. También mencionan un tatuaje biocibernético en la piel del piloto, capaz de desmaterializar objetos temporales recolocando los swivels a nivel local. Todo un laboratorio de astrofísica embutido en la túnica de un comerciante. Y todo ese esfuerzo convergía en analizar científicamente la figura de Jesús. Y es aquí donde topamos con un momento que te deja sin palabras. Totalmente. Porque el comandante usó este equipo para estudiar de cerca el lienzo de Turín, la sábana santa original, valiéndose de un microscopio de efecto túnel que llevaban en el módulo. Para entender esto, hay que saber que un microscopio de efecto túnel no usa luz para ver algo, usa una sonda minúscula que aplica voltaje y detecta la posición de cada átomo individual. ¿Como leer el relieve del universo en braille? Qué buena forma de decirlo. Sí, querían escanear las famosas manchas doradas que forman la imagen en la sábana para ver si era pigmento histórico o sangre coagulada. Pero lo que leyó el ordenador Santa Claus destrozó las expectativas de la física de los 70. No encontraron pintura. Nada de pintura. Al escanear esas manchas descubrieron que las nubes atómicas sobre el lino tenían los ejes de los swivels completamente invertidos. O sea, ¿esos átomos no apuntaban a la hora del siglo I? No. Estaban desfasados, apuntando hacia un instante futuro equivalente al año 35. Y las implicaciones de esa lectura son brutales. Según el Pentágono, la resurrección no fue una simple reanimación celular. No fue un corazón volviendo a latir, no. El rastro en el lino evidenciaba una manipulación colosal de la geometría del tiempo a nivel subatómico. Un evento cuántico que irradió tanta energía sobre la tela que giró los ejes de la materia para siempre. Tal cual. Pero mientras los físicos se maravillaban con esto, había una factura oculta cobrándose en tiempo real. Un coste biológico atroz. Porque doblar el tiempo con energía nuclear no sale gratis al cuerpo humano, ¿verdad? En absoluto. Los historiales médicos revelan el daño real. La inversión temporal fuerza a las células a un estrés inasumible. Durante el salto, el cerebro requiere un consumo galopante de oxígeno para mantener la sinapsis. Y ese pico de oxígeno desata tormentas de radicales libres en el torrente sanguíneo. Y esos radicales funcionan como metralla química, atacan directamente a las mitocondrias, destrozándolas y desencadenando una pérdida masiva de ADN nuclear en las neuronas. El resultado físico es un envejecimiento celular acelerado y prematuro. Los pilotos desarrollaron síntomas de demencia senil y fallos orgánicos en semanas. Y el deterioro más cruel fue en el hipocampo. Al necrosarse esta región, que controla el mapa espacial y temporal, perdían el anclaje cronológico. Sufrían episodios de disociación absoluta. El cerebro no sabía en qué siglo o dimensión estaban existiendo. El terror psicológico tiene que ser indescriptible. Ya te digo. Y lo que me resulta inevitable preguntar es, ¿cómo es posible que el general Curtis autorizara esto? Habían hecho ensayos con animales en Mojave. Sabían que la radiación y el oxígeno quemaban las redes neuronales. Sí, lo sabían. Enviaron a estos hombres al siglo I sabiendo que sus cerebros se derretirían lentamente. Los mandaron al matadero. Si enmarcamos esa decisión en la doctrina del Pentágono de la Guerra Fría, la lógica es escalofriante. El cálculo coste y beneficio les compensaba. O sea, sacrificar la cordura de 2 hombres a cambio de datos cuánticos. Exacto. Asumieron que morirían poco después de redactar los informes, pero el conocimiento prevalecería. Fue negligencia clínica planificada. Pero claro, los individuos que mandas no son peones ciegos. Eliseo, el ingeniero de la cuna, comenzó a notar el daño en su propio cerebro y descubrió la traición. Y aquí se desata el clímax de la operación. Sí. Eliseo tomó una decisión drástica. Se negó a regresar a 1973 para agonizar en un psiquiátrico. Simuló un fallo y hundió deliberadamente el módulo en el Mar Muerto. Perder una nave multimillonaria hundió a Curtis de inmediato. Y ahí figuras de peso asumen el control. El general Alexander Haig y Kissinger. Y reformulan la misión creando la Operación Rayo Negro. Y esto sí que te deja helado al leer los papeles. Sí, porque Rayo Negro no era de rescate.
Construyeron una segunda nave apuntando al año 28. La tapadera era capturar a Eliseo, pero el objetivo real de Geig era otro. Extraer las muestras biológicas. Durante la primera misión, el comandante había logrado algo extraordinario: extraer sangre y cabello intactos del propio Jesús y su familia. El motivo detrás de esa obsesión por el ADN revela el nivel de la ciencia encubierta. Décadas antes de la clonación animal, el ejército ya dominaba la transferencia nuclear. Querían material genético virgen, previo a la crucifixión y sin corromper por la masiva inversión cuántica de la sábana. La meta era clonar a Jesús. Traer al hombre Dios a un laboratorio subterráneo en pleno siglo XX. La arrogancia del plan es desoladora, de verdad. Tienes la maquinaria para cabalgar el tiempo y tu objetivo es saquear el código genético para replicar lo divino en una placa de Petri. Y paradójicamente, las propias máquinas dictaron la futilidad de ese intento. Los sensores concluyeron que el cuerpo post-resurrección no dependía de reactores para doblegar la materia. Sino que modificaba a voluntad el ritmo vibratorio de sus átomos, ¿no? Exacto, hasta rozar la velocidad de la luz, anulaba su masa y pasaba a otros planos dimensionales sin provocar vacíos de aire, usando solo el poder de su conciencia. O sea, tienes a un imperio quemando el cerebro de sus pilotos y usando energía nuclear para imitar de forma súper tosca lo que una conciencia evolucionada hace por sí sola. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la gran pregunta. Quizá la máquina del tiempo definitiva no esté en una base de la fuerza aérea, sino en la evolución espiritual de la propia mente humana. Totalmente de acuerdo. Es una idea que nos deja cuestionando dónde trazamos la línea entre ciencia, arrogancia tecnológica y lo divino. Sin duda, una inversión fascinante para quien nos haya acompañado hasta el final. Antes de irnos, recuerden, si quieren el material descargable, busquen la palabra clave y déjenla en los comentarios. Y para seguir profundizando en este universo, hagan clic en el video que les aparece ahora mismo en pantalla. ¡Nos vemos!